tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Tres, dos, uno. ¿Qué tal, amigos? Buen día para todos. Ya es miércoles último día del mes de septiembre, noveno mes ya que se va, el sexto prácticamente dentro de la cuarentena. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto a los compañeros que hoy miércoles, como cada miércoles, están con nosotros. Y en especial saludo con mucho gusto y si me permiten darle la bienvenida a Gabriel Torres, que se incorpora a esta barra de El Timbre. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Alberto. Buen día, Zulia, y buen día, Héctor. Un placer compartir estas reflexiones y esta charla con ustedes. Gracias, bienvenido. Surya Palacios, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buen día para todos. Bienvenido, Gabriel. Buen día, Alberto y Héctor. Encantada. Gracias. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Pues con el placer de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Gracias. Bueno, pues los temas que vamos a tener el día de hoy son temas muy interesantes. Le invito a que nos siga a través de las redes de cabecera, en donde pues conocemos y hablamos sobre sus opiniones y sus comentarios que nos hacen, que son muy, muy buenos, muy atinados y sobre todo que nutren los contenidos de este programa. Gracias por seguirnos escribiendo y sígalo haciendo. Bueno, vamos al tema, ¿qué les parece? Pues resulta que la Suprema Corte de Justicia el día de mañana, ya mañana jueves, va a pues votar la inconstitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Esto es un revés. Gabriel, si me permites darte la bienvenida con tu comentario, ¿esto es un revés para el presidente? Pues sí, es un revés para el presidente, sin duda alguna, pero creo que parte de la estrategia del presidente no es precisamente la parte legal, sino la consulta que ya desató a la par del proceso legal que se habrá de resolver por el Máximo Tribunal de México y que no tengo ninguna duda del sentido en que habrá de concluir. Es decir, difícilmente hay elementos jurídicos que nos puedan hacer pensar que el Máximo Tribunal de México pudiera aprobar en los términos una consulta así. Más bien creo que el proyecto ya circulado se habrá de probar. Lo que está por verse si es unanimidad o si ya de algunos de estos ministros de la Corte que entraron propuestos por el actual presidente van a votar en acompañamiento al Pleno o de manera diferenciada. Pero creo que el tema de fondo no es en sí mismo el revés jurídico, que creo que poco le importa al presidente, sino el daño que ya se causó a la Corte por, digamos, el juicio sumario al que fueron sometidos a través de la recolección de firmas y del juicio al público al que se somete este asunto. Como dijera por ahí ya algún trascendido de la jornada, pues ahí dicen 2,5 millones de firmas respaldando esto y entonces ¿cómo es posible que no se aprobara? Bueno, precisamente esa es la reflexión y esa es la apuesta, creo yo, del presidente al promover de manera simultánea al proceso jurídico y no esperarse a que el proceso jurídico siga su curso, sino que adelantar ya los juicios de valor, los juicios multitudinarios a través de esta consulta y con ello consumar el propósito fundamental que tiene este asunto, que es un propósito electoral. Y creo que independientemente del fallo de la Corte, el efecto que buscaba ya surtió causa, ya dio acuse de recibo y que lamentablemente quien tendrá que pagar los platos rotos de este asunto será otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien para el Círculo Rojo puede ser respetada, acatada y atendida, observada, para el Círculo Verde pues forma parte del descrédito propio del Poder Judicial, que es el poder con más desgaste en términos de credibilidad ciudadana. Y sí, un juicio sumario ya previamente realizado, ¿no? Surya, ¿qué nos comentas con respecto a esta situación?
Sí, es cierto, el objetivo del presidente López Obrador ya está cumplido, que es que la ciudadanía y sobre todo sus seguidores entren a este debate y que se denuestre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el tema de que no se hace justicia, que es un término que es muy ambiguo, porque en realidad lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación es solo apegarse a la Constitución y declarar la inconstitucionalidad de esta propuesta del presidente. Yo creo que independientemente del uso político electoral de esta iniciativa de parte de López Obrador, lo que también debemos destacar es que a los ciudadanos, a los que estamos en favor de la legalidad, los que estamos en contra de esta utilización facciosa del derecho, pues debemos de proclamar, decir y tratar de difundir en la población que la defensa de las leyes, la defensa de la Constitución nos conviene a todos, no solo en este momento a los expresidentes, que no se les va a juzgar a partir de una consulta popular. Y sobre todo también hay que enfatizar que la Fiscalía General de la República, antes PGR, y tiene todas las facultades y también el Ejecutivo para denunciar a los expresidentes del país en caso de que existan elementos y pruebas de que ellos cometieron algún delito. Y esta es una obligación del Poder Ejecutivo Federal y también de la Fiscalía. El presidente dice que es un órgano autónomo, no es cierto, la reforma al 102 no fue completa, al artículo 102 de la Carta Magna. Entonces también hay que exigir eso. Yo espero que la Suprema Corte ratifique el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que declara la inconstitucionalidad de esta intención del presidente de consultar a los electores para ver si se juzga a los exmandatarios, pero hay que también exigir que sea la Fiscalía General de la República y también el mismo Ejecutivo Federal los que cumplan su obligación, que es un mandato constitucional. En la exposición de motivos de esta petición de consulta, López Obrador enuncia varios ilícitos, entre ellos la desaparición forzada, que es un delito imprescriptible, y él como Ejecutivo Federal, al tener noticia de estos delitos, tiene la obligación constitucional de presentar una denuncia ante la Fiscalía, y el fiscal también, de oficio, debe de abrir una carpeta de investigación para ver si existen todos estos elementos que se enumeraron en la exposición de motivos de la petición de consulta del presidente. Así es de que no hay que olvidarnos también de eso. El propósito electoral ya está cumplido, perfecto, pero también hay que exigirle al presidente y al fiscal que cumplan con su obligación, que es un mandato constitucional, de investigar a los expresidentes en caso de que existan elementos, como ellos dicen, de algún delito que hayan cometido. Héctor, ¿y si habrá delitos? Mira, yo dudo que haya delitos, y si existieran delitos, pues el problema de la Fiscalía será probarlos. Si lees el escrito que manda a través del Senado el presidente a la Suprema Corte, pues es una serie de enumeraciones fisiológicas más que filosóficas, donde narras determinadas cosas, situaciones que, como dice Surya, pues en realidad, si tienen las pruebas, pues que vayan a la Fiscalía. El proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que se vota mañana, y yo invitaría al público a que estuviera atento al canal el canal judicial para que veamos esta sesión en vivo del Pleno de la Suprema Corte el día de mañana, porque nos debe dejar como ciudadanos que reflexionar al respecto y sobre todo ver cómo votan los señores ministros, que ahorita, como dice Gabriel, están como el cuetero, ¿verdad? No van a quedar bien con nadie. Y bueno, el resumen que hace Luis María Aguilar Morales en su proyecto, al ser el ponente, a quien le tocó resolver este asunto, y yo creo que cualquiera de los 11 ministros lo hubiera resuelto igual, dice que el escrito es un concierto de inconstitucionalidades, y acaba concluyendo de que si hay delitos, pues que los persigan y vayan a la Fiscalía. No es posible que tú quieras que se haga una consulta
para ver si persigues a alguien por algún delito. Yo lo ponía la sesión pasada como ejemplo, ni modo de que nos paremos afuera de un banco y veamos que robaron el banco y entonces y agarramos al ladrón y hagamos una consulta popular allá afuera del banco para ver si juzgamos o no al ladrón que acabamos de ver que robó y que hay pruebas suficientes para procesarlo. Entonces, yo creo que se dan los supuestos necesarios para que este asunto no prospere, no hay ningún punto de constitucionalidad de la misma, no se puede declarar, pero también el presidente buscaba en el rebote otra ventaja si le daban la razón, que es estar en la boleta en la próxima elección. Él quiere estar en la boleta directo e indirectamente, y entonces esta situación se tendría que reflejar en la elección para diputados federales y algunos municipios, etcétera, etcétera, algunos gobernadores en la próxima elección federal y en la concurrente en algunos estados y municipios. Entonces yo creo que para él también jugar con el tema de un punto donde haya una referencia a las acciones que amablemente busca el presidente perseguir a estas gentes con toda la imagen en redes y todo que se les ha pretendido hacer, era un punto político adicional en apoyo a sus candidatos que están muy devaluados, que van en caída libre y que sin el apoyo del hombre único del partido Morena no lograrían llegar muy lejos en los 300 distritos. Gabriel, hace un momento comentabas que, pues, en cierta forma, quien pagará los platos rotos sería, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de que si votan pues, por la inconstitucionalidad de esta consulta popular. Pero también es parte del show mediático que suele utilizar el mismo presidente. Sí, bueno, es que el fin del presidente, por el tiempo en que se está convocando esta consulta, pues es claramente preelectoral, es decir, es una precisión quirúrgica. Y la finalidad el resultado que él espera de todo este proceso es un resultado en votos para la elección intermedia y para su pretensión de continuar con mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que a él, que no ha sido precisamente un hombre muy respetuoso y observador de las leyes, sino más bien de los juicios del pueblo bueno, dice él, pues él se somete solamente a ese juicio y fundamentalmente va a ese público. De forma que lo que vote mañana la Corte, como lo vote mañana la Corte, pues tendrá una respuesta de ese público, de ese pueblo bueno al que le habla el presidente, y seguramente que esta institución clave para la impartición de justicia en México, el máximo tribunal de México, tendrá un costo en términos de capital social, lamentablemente, un costo endosado por el jefe de Estado, que debería de ser, paradójicamente, el sujeto más preocupado por cuidar la fortaleza institucional del Poder Judicial en México. Pero lo hemos visto que desde el inicio del mandato, pues estos temas no son precisamente la característica distintiva del presidente y de su equipo de gobierno. De forma que lo que yo observo, repito, es no una intención jurídica, ni siquiera buscan sentar un precedente. Yo creo que si el presidente en serio quisiera someter a proceso a los expresidentes de México, lo que tendría que estar ocurriendo es que la Fiscalía abriera carpetas y se iniciara una poderosa investigación para poderlo someter a juicio eventualmente de un juez. Pero eso es precisamente lo que no hace el presidente y no está haciendo la Fiscalía. Lo que están haciendo es un juicio por aclamación, un juicio sumario por aclamación al estilo romano, y con ello, pues, incitando las pasiones, los desafectos, los desencuentros, los rencores, las molestias, el mal humor social, capitalizado. Yo creo que eso es lo que está pasando y eso es lo que va a pasar. Creo que la Corte, pues, va a hacer lo que le toca hacer, que es utilizar la ley y en función de ello resolver la constitucionalidad de la solicitud,
que como ya dijo aquí bien Héctor, pues es un concierto de irregularidades y que, bueno, pues no tendría otra razón de ser. Sí, también creo que el proyecto del ministro Aguilar será aprobado. La duda que tengo, y yo creo que tenemos muchos mexicanos observadores del desempeño de la Corte, es saber si será por unanimidad, como debiera ser, en razón de las amplias irregularidades que tiene la solicitud, o si habrá, digamos, disidencias y se empezará a marcar una disidencia a pesar de lo notoriamente improcedente de la solicitud, si habrá ministros vinculados ya con el nuevo gobierno, por toda la influencia que han tenido en la integración de los espacios vacantes en la Corte, si estos que llegaron de alguna manera auspiciados por la 4T se van a fajar haciendo valer la ley como el resto de sus compañeros, o van a iniciar una disidencia pues que va a seguir también poniendo más dudas o sembrando más dudas sobre el desempeño de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que lo que deberíamos de asegurar todos, en la medida de lo posible, es el carácter supremo de la Corte. Es decir, que a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se resuelve es la verdad jurídica de un asunto, y que ya no hay otra interpretación y que no puede haber espacio para el titubeo en términos de acatar o no lo que ahí se resuelva. Lamentablemente creo que lo que se está sembrando a nivel de la discusión pública de este juicio sumario que se promueve a través de los medios de comunicación, especialmente de las redes sociales, pues es precisamente establecer una nube de dudas alrededor de la Corte, de quienes la integran y de su desempeño. Y si esto ocurre como es previsible, porque ya se ve en las redes sociales, ya se ve en los medios de comunicación, ya se ve en los seguidores ciegos del presidente, esta tendencia a la descalificación y a decir, bueno, pues la Corte está aliada con la corrupción y por eso la Corte impide que se haga una consulta para someter a juicio a los expresidentes de México, cuando la Fiscalía ni siquiera ha integrado carpetas, ni siquiera ha hecho investigaciones que pudieran efectivamente fortalecer un proceso jurídico que pudiera concluir en alguna sanción. Ojo, no dejo de observar que los expresidentes de México pueden tener una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad hay que acreditárselas con pruebas, a través de una investigación minuciosa y rigurosa, apegada a derecho. Y eso es precisamente lo que no observo que esté caminando en la Fiscalía, de forma que tú no puedes enjuiciar en una democracia, en una república donde la Constitución tiene supremacía o debiera tenerla, tú no puedes enjuiciar por aclamación a exmandatarios democráticamente también, que fueron electos y que ejercieron un periodo constitucional de acuerdo a la ley, con el argumento de la corrupción, sin aportar ninguna prueba debidamente sustentada y jurídicamente válida. Los juicios de valor son respetados para todos los mexicanos, todos tenemos derecho a emitir un juicio de valor, pero poderlos procesar jurídicamente requiere algo más que un juicio de valor, una suposición, una animosidad o una enemistad. Requiere una investigación. Y esa investigación es la que no observo que esté ocurriendo, no observo que la Fiscalía General de la República estuviera trabajando en ello, de modo que no encuentro cuál es el objeto de una consulta que no se deriva de una investigación puntual y rigurosa que pudiera dar elementos para efectivamente castigar a los presidentes de México por eventuales o tentativos actos de corrupción. Pues ya veremos el viernes, en la mañanera del viernes, lo que el presidente diga con respecto a esta resolución de la Corte. Y bueno, pues serían, que ya lo hemos dicho, ¿no? Ya sabemos cuál va a ser el mensaje del presidente. Ya ustedes ya lo han comentado aquí ahorita. Pero también, pues bueno, abona a esa parte de polarizar, ¿no? Por parte del presidente. Pero bueno, es parte. Sigamos con un tema también de la Corte, ¿les parece? Pues también la Corte acaba de, pues, darle también marcha atrás a la propuesta de reforma electoral
que presentó el Congreso del Estado con respecto a recortar los tiempos de campaña, es decir, reducirlos a un mes prácticamente, ¿no? 30 días por estas cuestiones, justificando pues la cuestión de la pandemia. Y le dieron marcha atrás. Surya, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, bueno, la verdad es de que este tema tampoco deja muy bien parada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está actuando de acuerdo a su interpretación constitucional. Pero es cierto que los partidos políticos, en la mayoría de los ciudadanos, pues no están bien calificados. De entrada, se sabe, nuestra democracia cuesta mucho dinero por razones históricas, esa es la razón, o sea, es necesario que los procesos electorales tengan muchos candados y eso implica muchos recursos del erario público, porque hay que ser claro, en este país las elecciones no se respetaban y la sociedad, también hay que ser muy claro en eso, la sociedad es tramposa y no se puede confiar en nadie, en absolutamente nadie en términos electorales. Esa es la razón histórica por la que tenemos tantos candados en las elecciones. Por eso se tienen que cuidar todas las urnas, por uno de los partidos por votación, y por eso se necesita de parte del Instituto Nacional Electoral ejercer miles de millones de pesos para que las elecciones transparentes se cumplan con lo que establece el artículo 41 constitucional, que respeten la voluntad de los ciudadanos, que se dé la oportunidad para que todos participen y que en igualdad de condiciones también los actores políticos y los partidos puedan competir en los comicios. A partir de ese tema, bueno, hay que considerar que cuando se amplían los periodos de campaña o de pre-campañas, eso implica más recursos y eso también implica que la población no va a estar de acuerdo. Es decir, que al final de cuentas nuestras leyes, que sí son muy abigarradas en términos electorales, se gasta mucho dinero en eso, al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación está reconociendo que hay condiciones que se deben de vigilar y que deben de prevalecer por igual en todo el país y no solo a partir de una reforma electoral como la que se dio en el estado de Jalisco. Y si nos vamos a lo que va a pensar la ciudadanía en general, a nadie le gusta que el dinero de nuestros impuestos se estén gastando en partidos políticos, en candidatos, incluso en candidatos independientes, y en que las campañas electorales también se lleven una buena parte de ese presupuesto que reciben los institutos políticos año con año. Yo creo que sí son temas que, independientemente de que se aplique por parte de la Corte la ley y su interpretación de la Constitución, son temas que rayan en lo político y no solo en lo jurisdiccional, y dejan muy parado también a los ministros de la Corte, que al final de cuentas son parte de un poder que no goza de las simpatías en general de la ciudadanía por también los mismos problemas que tiene el Poder Judicial de la Federación. Gracias, Surya. Interesante la puntualidad con la que manejas esta información. Héctor, en este sentido, bueno, después de escuchar a Surya, ¿es conveniente que existan estos recortes de campañas? Porque tenemos campañas demasiado largas y costosas, como ya lo mencionaron. ¿Conviene que se recorten en los procesos electorales, al menos las campañas? Héctor, está cerrado tu micrófono. Una disculpa. Veámoslo desde dos puntos de vista. El económico no afecta porque le van a dar los mismos recursos a los partidos. Recordemos que esta reforma fue un madruguete de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, en el que no estuvieron de acuerdo el resto de los partidos. Y hay una situación muy importante que habría que comentar. El análisis que hace la Suprema Corte, independientemente que yo no coincida con muchos de los razonamientos que hicieron, inclusive hoy en la madrugada me eché la sesión completa en la sesión televisiva, hay un punto importante que me queda claro, y cuando resuelven los señores ministros, se abrogó una situación, el Congreso del Estado,
que no le correspondía tomar, porque como lo dice la misma Suprema Corte, no determinarse la postergación del inicio de las etapas electorales que están en la Constitución, tiene razón y se pueden disminuir por el Congreso. Pero en este caso la excusa fue el COVID. Entonces dice, al ser una situación extraordinaria provocada por el COVID, se provoca un impacto en el inicio del proceso electoral y el impacto en el desarrollo de las campañas. Y esa facultad le corresponde a la autoridad electoral, no al Congreso, porque el órgano electoral, o sea, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, es quien tiene la facultad por especialización y profesionalismo de la autoridad electoral, porque es la encargada de la función estatal electoral. Entonces es la que tiene el conocimiento y la pericia necesaria para analizar debida y cuidadosamente las situaciones extraordinarias por las que pudiera atravesar el Estado. Entonces, quien debió haber hecho los ajustes a estos plazos, reducir los plazos de las campañas, no por un tema político de pretender agandallar plazos, dineros y todo, sino por un tema realmente en función a la pandemia y su aplicación en la elección, por salvaguardar la seguridad e integración de la población, era precisamente el Instituto Electoral y no el Congreso del Estado. Entonces, con esto, retomamos la situación para que vuelva a la situación original, y eso no implica que no se recorte. A lo mejor en base en esta ejecutoria, el Instituto Electoral propone a los partidos una reducción, pero no una imposición desde el Congreso como se pretendió hacer. Gabriel, ¿qué nos dices al respecto? ¿Cuál es tu opinión? Mira, Alberto, yo creo que hay que dejar algunos temas claros acá. Lo primero es que a mí me parece que es muy grave que otra vez le tenga que corregir la plana la Suprema Corte de Justicia a los responsables de hacer las leyes en Jalisco. Es decir, que el Congreso de forma reiterada quede en entredicho la legalidad de las leyes, la constitucionalidad de las leyes que aprueba, es un hecho muy grave. Y digo muy grave porque en Jalisco se plantea algo que pues muy pocos entienden y todavía menos definen, que le llaman la refundación. Y este proceso de refundación implica hacer una nueva constitución. Imagínate que estos legisladores pudieran haber tenido la responsabilidad de hacer una nueva constitución cuando una simple reforma electoral no logran darle la constitucionalidad debida y tiene que ser echada abajo en la Suprema Corte. Eso te dice la muy precaria formación en leyes de quienes están al frente de la tarea legislativa en Jalisco en este momento y de sus equipos de asesores, porque la mayoría no tienen por qué ser abogados, los que son electos son representantes populares, pero sí hay órganos técnicos y sí hay un cuerpo de asesoras que nos cuesta a los contribuyentes y que al parecer, a pesar de que en los discursos oficiales se cita a Mariano Otero y a Ignacio L. Vallarta, los grandes jurisconsultos que le dieron a Jalisco fama pública en el concierto nacional de los constituyentes, precisamente por la calidad de la argumentación jurídica que se hiciera, y hoy vemos que los legisladores pues están a años luz de esas figuras referentes de la filosofía del derecho, que hoy no pueden ni siquiera fundar y motivar una reforma que pase la prueba del ácido en la Suprema Corte respecto de la constitucionalidad. Coincido con Héctor en que el recorte de las campañas no significaba ningún tipo de ahorro, porque parte de la crítica que yo mismo hice a esta iniciativa y luego a la reforma es que se recortaban los tiempos, pero no los recursos destinados, lo cual es un absurdo. Si vas a recortar los tiempos, pues también tendrías que recortar los gastos que se iban a hacer a la campaña, pero curiosa y tramposamente se recortaba solamente el tiempo, que esto iba con dedicatoria a los nuevos partidos, pero no el gasto asignado para los partidos que se llevan el grueso, el 80% del financiamiento, que son los partidos tradicionales mayoritarios. Entonces, como bien lo dice Héctor, pues era un madruguete.
este intento de reforma era un madruguete y violaba algunos principios de la función electoral, como el de la equidad, de la competencia, porque cuarto a las 12, es decir, a unos cuantos meses de iniciarse el proceso electoral, lo que pretendían era configurarse un chaleco a la medida desde el Congreso con una mayoría parlamentaria que viene subiendo ya en varios temas que solo por ser mayoría tienen el derecho de decidir lo que sea, incluso violando las leyes. Hoy lo que la Corte les dijo es que no, que están en todo su derecho de hacer valer la mayoría, pero aún la mayoría tiene que observar la ley y tiene que observar la Constitución y no puede ir en contra de principios de la función electoral que están establecidos a nivel constitucional, como el principio de equidad, que estaban violentando al hacer un recorte a unos cuantos meses de celebrarse el proceso electoral y de arrancar el periodo electoral, ellos hacer un recorte con el pretexto del COVID, cuando Jalisco viene abriendo toda la actividad económica. Bueno, quieren regresar en 15 días a clases, imagínense. O sea, todo al 100%. Pero las campañas sí es muy peligroso. Entonces, para las campañas había que recortarlas 30 días, pero no recortar el financiamiento. En suma, era también un concierto de contradicciones la reforma electoral aprobada por el Congreso, y yo celebro que el máximo tribunal de México, pues resuelva otra vez, poniendo las cosas en su justa dimensión, que nos dé la verdad jurídica de la interpretación de esta reforma, que por cierto es recibida de forma muy desafortunada en el Congreso, porque hoy oí a los líderes de los dos partidos con más diputados representados en el Congreso haciendo expresiones de denuestro o sembrando dudas sobre la resolución del máximo tribunal de México. O sea, todavía ellos pretendiendo interpretar la resolución de la Corte, cuando las resoluciones de la Corte, y por eso es suprema, no se discuten, se acatan, es la última instancia, es la verdad jurídica llevada al máximo tribunal que puede tener el Estado mexicano. No obstante, los legisladores locales, no todos, algunos legisladores locales hoy se consignan sus opiniones en la prensa diciendo que les parece desafortunado lo que resolvió el máximo tribunal de México, pretendiendo con ello dar o generar la impresión de que ellos saben más de leyes que los ministros de la Corte, que tienen una amplísima trayectoria, más allá de que en ocasiones entre ellos hay discrepancia. Los ministros de la Corte tienen una amplísima trayectoria y están muy, pero muy por encima en términos de instrucción jurídica que cualquier jurista local o diputado actual del Congreso del Estado. Por lo tanto, me parece, por un lado, afortunada la decisión de la Corte, desafortunada la reacción de algunos legisladores de los partidos con más diputados en el Congreso, y me parece preocupante que a Jalisco le vuelvan a corregir la plana, porque no es la primera vez que le dan para atrás a una resolución del Congreso del Estado de Jalisco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y algo nos debería de llamar a la reflexión. Yo creo que la nota debería de ser qué está pasando en el Congreso del Estado de Jalisco, que usan una mayoría para aprobar reformas o leyes que luego se declaran inconstitucionales. Yo creo que eso sería motivo de una buena reflexión, y alguien en el Congreso estaría obligado a dar una explicación de por qué están haciendo cosas que el máximo tribunal de México termina resolviendo como ilegales o inconstitucionales o notoriamente improcedentes. Cuando no se hacen las cosas como se deben de hacer, es decir, bien, pues se cometen errores, y los errores pues nos cuestan a todos los mexicanos y a todos, en este caso, a todos los jaliscienses. Pues de esta manera yo les agradezco, llegamos al final del programa, les agradezco mucho su participación. Gracias, Gabriel, bienvenido al Timbre. Surya, muchas gracias. Héctor, gracias. Y yo lo espero el próximo viernes con más de El Timbre. Que tengan un excelente día.